Muchas gracias, muy buenas noches. Efectivamente, como lo comentaron hace un momento, mi actividad preponderante ha sido el litigio profesional y también la docencia. Entonces, a lo largo de más de 30 años, pues he estado muy en contacto con lo que es el sistema de impartición de justicia en México. Es un tema que poco se divulga, poco se conoce y creo que por ese motivo ha causado confusiones, dudas, opiniones falsas, en fin. Por ese motivo, eh, elegí este tema para efecto de dilucidar algunas cuestiones que en el ánimo de muchas personas causa gran conmoción, gran confusión y, por qué no decirlo, hasta enojo. Es así por ello que considero que hoy en día, a la fecha, son dos crisis graves las que, a mi juicio, afectan desde hace décadas a nuestro país. Me atrevo a decir que con mayor peso a partir de los años 80 del año pasado y con mucha mayor acentuación en lo que va de este nuevo siglo. La primera de esas crisis es la económica, que todos la padecemos, y la segunda, la impartición de justicia. Una no más trascendente que la otra para nuestra sociedad. Por ello, en esta ocasión me dirijo a ustedes para transmitirles algunas reflexiones que se han suscitado en torno a este tema sobre la impartición de justicia en México, que, como dije anteriormente, a mi juicio se encuentra en grave crisis. Por ello, me atrevo a preguntarles a cada uno de ustedes, y sin el afán de causar ámpulo en su sentir, si creen en el sistema de impartición de justicia en México y por qué. O bien, mucho, poco o nada y por qué. Desde luego, cada uno de nosotros tendrá su propia opinión, muy cercana o alejada de la razón. Eso es muy importante. A manera de antecedentes y para efecto de que comprendamos la esencia, la posición más correcta respecto a este tema, voy a partir hablando de una de las más grandes aspiraciones de todos los pueblos en el mundo, que es precisamente la justicia, en torno a la cual, fíjense, en torno a la cual han surgido en la historia figuras tales como la del juez y la del abogado. Ojo en esto, el juez como figura es conocido como el personaje público más antiguo de la historia de la humanidad. Y la segunda, como complementaria, integrada en un haz inescindible a la primera. Es decir, los jueces y los abogados tienen una sinergia en común y ese fin mutuo es la justicia. El juez históricamente ha sido considerado como delegado de Dios, como el mismo Dios, como delegado del monarca en lo que a las altas funciones de administrar justicia concernía. Con ese carácter se crearon los prístinos tribunales que, en nombre del soberano,
o de la divinidad debían desempeñar tan importante tarea social. Fíjense, así se explica la existencia del primer Tribunal Supremo de Judeo llamado el Sanedrín, que para muchos de ustedes ha sido pues muy comentado, muy conocido por cuestiones religiosas. El llamado Sanedrín, Tribunal Supremo de Judea, que dictaba sus sentencias en representación de Jehová ante el mismo pueblo judío en un lugar llamado Gazit. Entonces, partiendo de este comentario, a los jueces se les ve como los propios dioses, como al propio Dios. A él se le encomienda esa tarea de llevar a cabo el dictado de sentencias para lograr la impartición de justicia. Entonces, esta tarea va avanzando poco a poco en el devenir de los años y en el mundo grecolatino se establecieron tribunales esotéricos, como es el caso de los pontífices en Roma, bajo la inspiración de los dioses, y que fueron sustituidos con el tiempo por funcionarios judiciales y órganos jurisdiccionales del Estado, implantados ya por el derecho, pero con esa peculiar distinción de juez, con ese postulado de juez, impartidor de justicia. En la España visigótica, el supremo juez del Estado era el mismo rey, cuyo deber más elevado era hacer justicia. Ahora, como valor humano, quiero comentarles lo siguiente. La justicia como aspiración en el mundo está muy por encima de su connotación lógica, de las propias normas jurídicas que cada Estado se da legislativamente, que no siempre coinciden con ella. Por ello, un juez no administra o imparte justicia, pese a lo que tradicionalmente se ha sostenido. Su deber consiste esencialmente en aplicar el derecho que cada Estado se da y que regula su constitución política. Por lo que en ese binomio llamado juez-abogado, les comenté, este último tiene un papel trascendente, pues es quien presenta las controversias o juicios que los sedientos de justicia someten a litigio y potestad del juez. Entonces, quiero resaltar lo siguiente. A la justicia no la podemos encerrar en un concepto. Seríamos exageradamente incorrectos en pretender definir a la justicia. Claro, como antecedente en Roma, se dieron conceptos de justicia. Según las instituciones de Gallo, comentaban que era dar a cada quien lo suyo, pero hasta ahí quedaba. A mi juicio, creo que el concepto de justicia no puede definirse en un solo concepto. Y les repito, escapa a las propias normas jurídicas que cada estado se da legislativamente. Si ustedes observan, hay una pequeña imagen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese pequeño documento que nos rige a todos y a todo en nuestro estado contiene 136 artículos que bien puedo decirles que ponen en jaque a cualquier abogado. Desafortunadamente en México ya falleció la persona
que era el más conocedor de este documento. Me refiero al doctor Héctor Fix Zamudio, un hombre que vivió más de un siglo eh, y murió siempre estudiando, siempre ocupándose del documento que nos rige a nosotros como Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento del cual emanan todas las leyes a nivel federal y también nacional, porque cada estado se da su constitución y también sus leyes que rigen el actuar de todos sus ciudadanos. Entonces, nótese que el sistema de impartición de justicia en un estado está regido por su constitución política. De modo tal que si no conocemos nuestra constitución política, poco o nada entenderemos de la impartición de justicia. Es obligatorio que la conozcamos. Muy bien, como valor humano, la justicia, repito, es la aspiración en el mundo, no solamente en México, es la aspiración en todo el mundo. Así sea el país más pequeño del mundo, hay aspiración de justicia. Llámese el Vaticano o en segundo lugar el Mónaco, que es el segundo país más pequeño del mundo, también tienen exigencias de justicia. Y esa aspiración es a nivel mundial. En todas partes existe esa demanda de justicia. Entonces, quiere decir que decidir el derecho, lo que contiene las leyes, lo que nos hemos dado como pueblo a través de nuestras leyes, decidir ese derecho o a quién le corresponde ese derecho, no es hacer justicia. Definitivamente no es hacer justicia. Por ello, no existen cortes de justicia, sino cortes de derecho. Ha sido un equívoco por muchos siglos el llamar a nuestros tribunales tribunales de justicia o como lo dice la propia imagen, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido un equívoco, un error. No son Supremas Cortes de Justicia, son Supremas Cortes únicamente y si queremos agregarle el derecho, pues no estaría mal. Así que considero que la Suprema Corte en México queda en ese contexto y no más. Los tribunales superiores también quedan en ese contexto y no más, porque lo que se imparte o decide es el derecho que cada estado otorga a sus gobernados a través del documento fundamental denominado Constitución Política, del cual emanan y derivan todas las leyes que existan en ese estado. Pues bien, los jueces juzgan conforme a las leyes de cada estado. Es cierto que los jueces interpretan, es cierto, la Corte interpreta sus criterios de interpretación por tesis de jurisprudencia, por jurisprudencia, etcétera. Interpretan, pero es conforme a las leyes de cada estado, conforme a la norma, conforme a la esencia de cada norma contenida en la ley, es conforme a lo cual los jueces juzgan. Los jueces son producto de un sistema político e integrantes de un poder judicial, investidos de facultades y atribuciones que la propia constitución de cada estado les otorga. Por ello, corresponde a los jueces emitir soluciones de estricto derecho. Alguna ocasión lo han escuchado ustedes. Los jueces emiten soluciones de estricto derecho apegados a un principio denominado de juridicidad como elemento esencial de la democracia, porque es el pueblo
quien se da esas normas a través de su poder legislativo. Y lo elegimos en votación pública a efecto de que nos representen como pueblo y las normas que nos convengan o nos convenzan sean aquellas que conformen el derecho positivo. Por ello, los jueces emiten soluciones de estricto derecho apegadas a un principio de juridicidad como elemento esencial de la democracia. Tienen además como función algo muy importante, que es precisamente el control, el control constitucional. Fíjense que ese control constitucional de las leyes, el control constitucional de las leyes, significa que incluso los jueces en el desempeño de su función como impartidores de justicia pueden juzgar a las leyes según se ajusten o no a la Constitución. Esa es una gran ventaja que tenemos nosotros en particular como Estado mexicano, de que los jueces puedan advertir cuando una ley resulta inconstitucional para dejar de aplicarla. Esa es una facultad de la cual están investidos nuestros jueces. Por ello, en manos de los buenos jueces está la preservación del régimen democrático, de la efectividad real del derecho y de la confianza popular. Les comentaba que en manos de los buenos jueces está la preservación del régimen democrático, de la efectividad real del derecho y de la confianza popular en la administración de la justicia. Fíjense que les voy a comentar un dato histórico muy cierto, del cual comenta el doctor Ignacio Burgoa Orihuela en un libro eh, muy famoso y comentado en muchos escenarios académicos, intitulado El jurista y el simulador del derecho, de la editorial Porrúa. Recuerdo que creo que es edición 91, en donde a manera de dato histórico comenta que en alguna ocasión, eh, en una ceremonia de homenaje a la reina Victoria de Inglaterra, pues todo mundo le rendía pleitesía y agachaba la cabeza al pasar la reina. Fue avanzando la reina y cuando llegó ante un juez, el juez trató de imitar a los demás, postrándose ante ella, y la juez le dijo, no lo haga. Yo soy la reina y represento el poder, pero usted es quien representa la dignidad del pueblo. Soy yo quien le rinde a usted el honor que merece por representar el honor judicial que usted encarna en su persona de juez. Entonces, noten ustedes que el juez como personaje, como titular investido de esa tarea propia de impartir justicia, es quien lleva encima la dignidad de un pueblo. Por sus buenas decisiones se califica a un juez y por sus malas decisiones bien pudiera también calificárselo de un mal personaje dentro del Estado. La imparcialidad con la que debe actuar el juez es su mejor carta de respetabilidad frente a las demás autoridades del Estado y también frente a la sociedad, porque lo contrario implica ser instrumentos serviles de arbitrariedades e injusticias que impactan directamente en el anhelo de toda sociedad de que en verdad se les administre o imparta justicia.
Entonces, al juez se le puede atribuir la violación del derecho, pero en rigor lógico no se le puede tildar de injusto, porque de la dureza o injusticia de la ley no responde el juez, pues es ajeno a la creación de las leyes. En este sentido, les comparto, he aquí las equivocaciones del común denominador. Piensan que la justicia muchas veces no se otorga conforme a sus intereses o a lo que más le conviene a las personas, pero ignoran que para que se les imparta justicia deben respetar y someterse a lo que consignan las leyes. Y en ese sentido, nosotros abogados somos los protagonistas de que ese fin perseguido por el sediento de justicia se obtenga o deje de obtenerse. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros los abogados no estamos lo suficientemente preparados como para someter a juicio la pretensión de un cliente. Y podemos cometer errores. Y esos errores no reparables en quien pegan, en quien trascienden, es en el sediento de justicia. Por eso muchas veces las personas dicen, oye, pues si yo demandé, yo tenía la razón, yo tenía todos los documentos. Sí, pero el abogado no pudo ofrecerlos, no pudo interrogar, no pudo articular, no pudo exponer, no pudo crear un razonamiento con el cual convencer al juez. Entonces, la ley otorga oportunidades por igual, pero quien define ese derecho es el juez conforme a los lineamientos que las leyes expresan y establecen. Por eso comento, al juez sí se le puede atribuir la violación del derecho, porque también se equivocan, son seres humanos, pero no se le puede tildar de injusto, porque de la dureza o injusticia de la ley no responde el juez, pues es ajeno a la creación de las leyes que cada estado se da por su poder legislativo. Aclaro que no solo el juez aplica el derecho, esto es muy curioso. No solamente un juez aplica el derecho o imparte justicia, incluso hay personajes en la vida pública que también aplican el derecho, imparten justicia sin que nosotros lo comprendamos, lo entendamos o lo sepamos. Ejemplo de ello, los servidores públicos. Caso particular, los policías, el servicio de policía y tránsito. Cometemos una infracción y se nos sanciona. Y en ese momento el servidor público nos dice, señor, usted cometió una infracción, es usted acreedor a esta sanción. Y nosotros pensamos que lo que pretenden muchas veces, pues es prácticamente que les gratifiquemos por lo que hicimos, pero no, ellos ya están preparados. Quiero comentarles que a la fecha los policías ya tienen nivel licenciatura, ya no es el policía antiguo que conocimos. El policía ya tiene la facultad de aplicar el derecho y sanciona precisamente con la aplicación del derecho. Lo mismo muchos otros servidores públicos, por ejemplo, en los centros de verificación. Sabe que su vehículo no reúne las condiciones para ponerle el holograma, cero, doble cero, etcétera. No las reúne. Entonces, están aplicando el derecho, están impartiendo justicia. Otros servidores públicos, cítense, por ejemplo, en secretarías de Estado, ¿no? El trámite que usted realizó no cumple con los requisitos y por lo tanto es rechazado. Y ya se aplicó el derecho. Pero todo servidor público se rige por una ley, por un reglamento,
por un código, por una circular, por un decreto, etcétera, que emana precisamente de la Constitución. Entonces, no solamente los jueces están investidos para impartir justicia en México, hay muchos otros servidores públicos que a diario lo hacen. Así que cuando el policía nos detenga y nos diga, oiga, se pasó el alto, esto es sujeto a una infracción, lo que está haciendo es impartir justicia, está aplicando el derecho. Claro, en nuestra sociedad esto es muy peculiar porque todavía no respetamos a ese servidor público investido de esta calidad. Pensamos que el reglamento que tiene lo hizo a su modo, que pudo ser que lo que pretende es extorsionarnos, etcétera. Pero no, debemos comprender que dentro del sistema legal en que vivimos, el respeto a las normas provoca la proyección de nuestro Estado como gran Estado. Entonces, fíjense que a manera conclusiva, anticipada, estimo que nuestro país se encuentra en gravísima crisis en la administración de justicia en ciertos rubros, porque hay otros en donde se ha avanzado. Por ejemplo, en la materia penal, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el cual no estoy del todo en contra, pero quiero comentar lo siguiente. En este sistema, el índice de impunidad ha sido del 93% y el diferimiento de audiencias, o sea, el hecho de que no se lleven audiencias en dicho sistema, en el año 2017 incrementó del 7 al 21% por una diversidad de factores. Llámense los tecnológicos, incumplimiento de formalidades por parte de los servidores públicos, etcétera. Conforme al índice global de impunidad, nuestro país se encuentra dentro de los 10 países latinos con mayores índices de impunidad. Solo se destina menos del 1% del PIB al rubro administración de justicia. Por ello contamos tan solo con 2.7 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que en los países desarrollados hay 12.7 jueces por cada 100,000 habitantes. O sea, la brecha es muy grande para obtener un sistema pleno de administración de justicia. Naturalmente, ese sistema penal que les comento es el que tomo como ejemplo porque creo que es el más impacta en nuestra vida cotidiana. Creo que por ello se ha dicho que México es un país capturado por por los altos niveles de impunidad. Eh, este sistema de justicia penal acusatorio que poco a poco ha avanzado y se ha ido perfeccionando poco a poco, no convence a muchos. Debo decir que a la mayor parte no convence porque tal parece ser que es una puerta giratoria en donde el delincuente entra por un lado e inmediatamente sale por el otro, ¿verdad? Habría que afinar muchas cosas para que realmente sea eficaz, pero quiero comentarles, la solución a dicha crisis no es ni será tarea fácil para quienes se ocupen de esta difícil tarea. Invariablemente, desde la academia, desde las políticas públicas, desde el nivel institucional, legislativo, social, global incluso, se han pretendido impulsar reformas que peligrosamente podrían incrementar más las injusticias. Incluso se ha llegado al extremo de considerar eh, la pena de muerte, la decapitación, eh, la mutilación como penas severas a delincuentes que afectan socialmente diario a nuestra comunidad. En juicios sumarísimos,
Creo que esto es peligroso y en nada ayudaría a nuestra sociedad y lejos de ser productiva sería menos productiva. Lo cierto es que nos apartamos por ser mayormente participativos en los procesos de administración e impartición de justicia. Como sociedad, nos apartamos cada vez más de esos procesos y todo lo dejamos en manos del Estado. ¿Por qué no optar nuevamente, considero yo, por el jurado popular en juicio de este carácter penal y no dejarlo solo en manos del aparato del Estado? Los jurados populares terminan en México por ahí de la primera década del siglo pasado y no se vuelven a tener. Y quien decide finalmente sobre la libertad o bien la privación de la libertad del sujeto es un solo individuo, es el juez. Es cierto, el juez está investido de ese poder, pero a quien afecta el delincuente es a la sociedad misma. Y vean, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, que el jurado popular es finalmente quien decide por la suerte del delincuente. Y el juez es tan solo un modulador. Y vemos que si se llega a equivocar el jurado, bueno, pues es en la sociedad misma en quien pesa la decisión, porque es a quien afecta, no en un solo sujeto. Por eso, a mi juicio, considero que debemos ser más participativos, pugnar porque en México nuevamente venga el jurado popular en estos juicios de índole penal y que la suerte no dependa de un solo juez, sino de la sociedad misma integrada en ese jurado popular. Ocupémonos por ser conocedores de nuestros derechos, respetando los de los demás, ciñéndonos cada vez más a nuestro compromiso social de perseverar por una armonía y paz social en donde impere el respeto por el derecho de los demás para que se respete el nuestro. Creo que ese es uno de los primordiales fines que debemos perseguir, conocer nuestro derecho, conocer el de los demás para que se nos respete el nuestro. Pero puedo asegurarles sin error equivocarnos que en nuestra sociedad difícilmente somos conocedores del derecho, difícilmente. Eh, Solo a los que nos educan para ser abogados lo conocemos y en ese tenor quiero advertir también que hay un gran abismo de diferencia entre lo que es un abogado y lo que es un jurista. Abogados pueden encontrar en Mercado Libre si ustedes gustan, pero juristas son muy pocos. Y la diferencia esencial entre lo que es un abogado y un jurista es el verdadero conocimiento del derecho y la honestidad, un valor supremo como la justicia. Así que si optan alguna ocasión por ser abogados o juristas, yo les conmino a que esta segunda posibilidad sea su fin alcanzable, ser juristas. Ahora bien, considero también que son tres los enemigos de la justicia en México, como en muchos otros países del mundo. El primero, el abogado que se aparte de su quehacer profesional, es decir, le gana la deshonestidad frente a su compromiso social de perseverar por el derecho con fines democráticos. Se aparta de este valor universal que es la honestidad, lo cambia por el valor económico, no le importa el sediento de justicia, sino su interés económico. El segundo, la autoridad.
política que da consignas al juez y que el juez accede muchas veces a ellas. Y lo hemos visto públicamente, no solo en este sexenio, sino en muchos otros, en donde desde los niveles más altos se dan consignas a los jueces para dictar sentencias en tal sentido o tal medida. Y creo que esos jueces son los que malogran ese anhelo inalcanzable para toda la sociedad, que es la justicia. Lo que debemos combatir afanosamente para eliminarlos del ámbito donde se aplica el derecho. Siempre debemos pugnar porque los jueces sean verdaderamente eh, estos sujetos encargados de impartir justicia, pero de una forma profesional y honesta, apegada siempre al derecho. Fíjese que he comentado en otros escenarios qué tan importante sería en la democracia en México que el Poder Judicial verdaderamente se reestructurara. Es el único Poder Judicial que se elige no por voto mayoritario, todavía por dedazo. Me duele decirlo, pero es así como se elige no tan solo a jueces, sino también a magistrados y ministros. Creo que es momento en que la impartición de la justicia en México se allegue de gente de diversos escenarios, llámense académicos, llámense de derechos humanos, llámese de la investigación científica, llámese de múltiples escenarios, como son incluso los ombudsman, los que han estado en las políticas internacionales globales, etcétera. Toda esta gente, ¿por qué no votar por ellos para que sean ellos los que se encarguen de este nuevo sistema de justicia votado por elección popular y evitar así el dedazo? Esto pienso que debemos llevarlo a la práctica para que avancemos en nuestro sistema pleno de justicia. Pues bien, espero que las anteriores reflexiones hayan hecho eco en sus pensamientos y contribuyan con lo que les corresponda para hacer cada vez más sólido nuestro sistema de administración o impartición de justicia. Agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Universidad Azteca, por un México trascendente.